Si un día te quieres casar, es esencial que entiendas esto. En ningún lugar encontré como sinónimo obedecer. Y mucha gente cree que ser sumisa es alguien oprimida, y la verdad es que no es así. No te vas a someter a cualquier persona. Redireccionándome es el podcast para quienes hemos experimentado los resultados desastrosos de vivir según nuestra propia opinión y hemos optado por redireccionar nuestros pasos con sabiduría renovada. Este espacio tiene la intención de que te inspires a tomar mejores decisiones para tu vida basadas en la Biblia, gracias a los errores de otras personas, empezando por mi experiencia personal. Yo soy Katia y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el episodio 11 y vamos a hablar de la importancia de la sumisión. Creo que este es un tema que va a tocar muchas fibras, pero lo voy a hablar desde un punto de vista bíblico, con fundamentos, y te voy a contar mi experiencia con este tema. Ya he compartido que tengo varios años siendo soltera y es un sueño para mí casarme algún día. He tenido uno que otro novio y durante un tiempo también estuve comprometida con alguien, pero todas han sido relaciones fallidas porque han estado fuera de la voluntad de Dios. Ninguno de los chicos con los que salí me reflejaba a Cristo, pero curiosamente yo tampoco estaba preparada para una relación en serio. Me la había pasado quejándome de mis pretendientes, pero la que los elegía mal era yo. Y me di cuenta de esto hace unos meses, cuando el año pasado yo le dije a Dios que quería un esposo, y yo sentí que Él me contestó: ¿y para qué lo quieres? Eso me llevó a investigar sobre relaciones bíblicas, porque estaba segura que esta vez sí quería una relación que funcionara y sabía que la base de eso era Dios. Yo quería a alguien que fuera seguidor de Cristo y que tuviera todos los atributos del hombre indicado que vimos en el episodio 7, que fuera trabajador, que fuera un buen amigo, que me ame y que se entregue por mí como Cristo lo hizo, que sea humilde. Y cuando por fin conocí cómo tiene que ser un hombre según la Biblia, y le volví a pedir a Dios un esposo así, ya con todos los atributos que yo quería, yo sentí que Dios me volvió a preguntar: ¿y tú eres una mujer equivalente a ese esposo que estás pidiendo? Tú me estás pidiendo un esposo, pero ¿qué clase de esposa vas a ser tú? ¿Qué vas a ofertarle a ese hombre? Y yo, esa es una excelente pregunta. Y es que Dios confronta cada vez que le pides algo, o cuando quieres que cambie algo en otra persona, o cuando quieres que las cosas sean diferentes en tu entorno, de la manera que sea. Dios te dice a ti, Dios te pregunta a ti: ok, pero ¿tú estás listo para eso? ¿Tú qué vas a hacer para eso? ¿Qué vas a hacer cuando yo te dé eso? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a hacer a los demás? ¿Me vas a honrar con eso que te estoy dando? ¿Me vas a honrar con eso que me estás pidiendo? ¿Cómo vas a hacer cuando ya te lo dé? Uno no quiere esas preguntas de vuelta, pero así es Dios y es maravilloso, porque entonces yo no nada más me tengo que enfocar en querer cambiar lo exterior, sino cambiar mi interior. Cuando yo cambio mi interior, todo mi mundo externo cambia también. Entonces, bueno, dije: ok, Dios, ¿cómo es una mujer que está a la altura de un hombre que me refleja a Cristo? Y entonces me puse a leer sobre la mujer virtuosa. Estuve investigando varias historias de mujeres muy empoderadas que yo admiro mucho en la Biblia, y de eso ya hablé en el episodio 9. Pero lo siguiente que me tocaba investigar era cuál es el rol de la mujer en el matrimonio. La mujer virtuosa, como vimos, es una mujer multifacética. Es la compañera perfecta para el hombre indicado. Y justamente ya era una mujer virtuosa antes de casarse. No se casó y luego se convirtió en mujer virtuosa. No, ella ya era así. Era multifacética, era empresaria, habla que cuida a toda su familia. Y hablando de sus hijos, de su esposo, de sus sirvientes o las personas que estuvieran viviendo en su casa. Pero justamente si ya era así desde antes, seguramente lo hacía con sus padres, con sus hermanos, con cualquier persona que estuviera cerca de ella. Me encanta que era una mujer de negocios. Ella sabía lo que quería, lo hacía, tenía muchas habilidades, y es que es una mujer grandiosa. Entonces, en ese sentido yo dije: wow, o sea, yo podría ser la mujer virtuosa. Puedo ser la mujer virtuosa ahorita y podría hacerlo después ya casada.
Pero hay una parte primordial que me estaba faltando, y es que el rol de una mujer en el matrimonio es la sumisión. El rol del esposo en el matrimonio es ser un líder, amar y entregarse a su esposa como Cristo se entregó a la iglesia, que somos tú y yo. Y un hombre así tiene que mostrar ese liderazgo desde la soltería, antes de casarse. Porque si tú como mujer tú ves que el chico que te está pretendiendo no es alguien que sepa tomar decisiones, o no es alguien que sepa qué es lo que quiere de su vida, del mismo modo va a ser como esposo. No va a cambiar después del matrimonio, y no va a ser un buen líder en el matrimonio si tú no ves que sea un buen líder para él mismo en la soltería. Y lo mismo pasa con la mujer. Dice la Biblia que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, y justamente para que una mujer esté sujeta a su marido tiene que verse esa sumisión antes de casarse. Y mucha gente cree que ser sumisa es alguien oprimida, es alguien que vale menos, es alguien que está siempre encerrada o que no habla. Y la verdad es que no es así. Y hoy te quiero enseñar a que hagas las paces con este concepto, porque es algo muy importante. Si tú te quieres casar un día y no entiendes esto de la sumisión y no lo practicas desde tu soltería, no vas a encontrar un esposo, vas a tener muchos problemas en tus relaciones, y obviamente Dios no te va a dar algo para lo que tú no estás preparada. Y no nada más eso, Dios te puede presentar al hombre indicado que te refleje a Cristo, pero no vas a estar en armonía con ese hombre si tú no integras esto de la sumisión. Antes de continuar con el episodio, te quiero hacer la invitación de que te suscribas a mi canal de YouTube o me sigas por Spotify para que no te pierdas ningún episodio de este podcast. Ahora sí viene lo bueno. Efesios 5:21 dice lo siguiente: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Versículo 22. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Como ya vimos en el episodio de la mujer virtuosa puede hacer lo que ella quiera. Es libre, es feliz, se desarrolla, etc. Pero en esa libertad solamente tiene un requisito. A las esposas se les pide solamente una cosa, que es estar sujetas a sus esposos. Y me puse a buscar sinónimos para entender este concepto más, y encontré algunos que son ajustar, amoldar, afirmar, afianzar, contener y sostener. Hay muchos otros, pero estos son los que más se adaptan a la situación del matrimonio. Pero en ningún lugar encontré como sinónimo obedecer. Y la verdad es que más adelante en Efesios 5, la Biblia le pide al hombre muchísimas cosas, muchas, pero a la mujer solamente le pide una. Más adelante vamos a hablar de todas las cosas que le pide a los hombres cuando están casados, pero hoy vamos a hablar solamente de esto, de lo que le pide a la mujer, que es sujetarse a su marido. El significado de someterse es ceder el poder o la autoridad a otra persona. No es obedecer, es yo cedo. Ceder me habla de que yo te doy voluntariamente la oportunidad a ti de que entonces tú tomes la decisión, de que entonces tú digas a dónde vamos a ir, y es esa parte que tiene que ver con el liderazgo. Y yo veo 3 sometimientos en este pasaje, son solo 2 versículos, pero está muy claro lo que me quiere decir, y es lo que te quiero compartir para que tú hagas las paces con el sometimiento. El primer sometimiento que dice es sujetarse los unos a los otros, pero no habla a cualquier persona. Aquí Pablo lo que está diciendo es en el contexto de la iglesia, le está hablando justamente a la iglesia. Entonces, si le habla a la iglesia, obviamente me está diciendo que son hombres y mujeres que siguen a Jesús. Entonces, esto es clave. No te vas a someter a cualquier persona. No puedes someterte a alguien que no honre a Cristo, y voy a hablar de eso un poco más adelante. Pero ahorita te quiero aclarar que te tienes que someter a alguien que te esté reflejando a Cristo, que viva y hable de la forma en la que Cristo lo hacía. Yo no creo que debas someterte a alguien que te esté violentando de manera física o psicológicamente. Y aquí sí tienes que estar muy humilde, porque no vas a pasarte la vida juzgando, este me refleja a Cristo, este no me refleja a Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos nos equivocamos. Puede haber alguien que realmente sea un seguidor de Cristo, pero cometió un error.
Y eso no quiere decir entonces que sea una mala persona. Tú tienes que ver y discernir con la ayuda del Espíritu Santo y leyendo tu Biblia si esa persona te está reflejando a Cristo. Hay gente que va a la iglesia y no es un seguidor de Cristo. Y por el contrario, hay gente que no va a la iglesia, pero lee su Biblia, tiene buena reputación, trata bien a su familia. Yo creo que esas personas sí pueden considerarse un reflejo de Cristo. Y esto de no juzgar aplica para toda la gente a tu alrededor. Pablo lo que escribe aquí era justamente para la iglesia y era primordial que se sometieran unos a los otros, porque la iglesia primitiva lo que hacía no nada más era reunirse en el día de descanso o en el sábado, sino que la iglesia primitiva se reunía todos los días a orar, a comer juntos, a ayudarse los unos a los otros. Entonces era esencial que hubiera paz y esa parte de someterse unos a los otros, porque había que tener armonía, había que llevarse bien. Y obviamente mucha gente, aunque sea seguidor de Cristo, de plano no te va a caer bien. No somos moneditas de oro, no somos perfectos. Mucha gente nos va a querer, pero a mucha gente le vamos a caer mal, aunque seamos unas buenas personas. Entonces, por eso lo hacía Pablo así de: sométanse unos a los otros como nos sometemos a Cristo, para mantener los conflictos y las diferencias a lo más mínimo posible, y que entonces hubiera un ambiente de armonía donde se pudiera convivir. Esa era la intención con la que Pablo escribió esto. Por ejemplo, en ese tiempo, si se iban a reunir para comer o algo por el estilo, esa parte del sometimiento entonces se aplica a ¿qué vamos a comer? No, pues esto, no, pues el otro. Bueno, lleguemos a un acuerdo, hermanos. Y entonces mantenemos el conflicto al mínimo, porque hay muchas cosas que realmente no tienen importancia y entonces es mejor ceder unos a los otros. Y por eso dicen más adelante que las esposas estén sujetas a sus maridos, porque es como ese nivel de orden, no porque alguien sea más valioso que otro, sino porque es un orden. Está Dios, está tu esposo y estás tú, pero los tres estamos conectados. Una esposa se somete a su esposo porque el esposo está sometido a Cristo, pero yo como mujer también estoy sometida a Cristo. Espero darme a entender con esto. Lo que me lleva al segundo punto del sometimiento: las esposas a los esposos. El sometimiento no es a tu novio, no es a tus hermanos, no es a tus tíos, no es a cualquier otra persona que no esté a cargo de ti. He escuchado en otros podcasts, en TikTok y en mucho otro contenido que era justamente contenido que me estaba molestando en gran manera, y por lo que decidí hacer este podcast, porque escuché una vez de una chica que estaba diciendo que en el noviazgo tú tienes que ser una mujer de servicio, una mujer sumisa, y entonces estaba haciendo como que igual que una mujer de servicio es lo mismo que una mujer sumisa, y no es igual. Son dos cosas diferentes, porque en la Biblia pide el servicio tanto a hombres como mujeres, porque justo Jesús es el Salvador y sirvió a sus discípulos. Si tú quieres ser el más grande, tú eres el que tienes que servir primero. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y también decía que una mujer sumisa se ve desde el noviazgo. Eso sí puede tener un reflejo de eso, pero no, si no estás casada, no puedes servir a tu novio, no puedes someterte a tu novio. Es solamente un novio, no te está dando cobijo, no te está dando contención, no es responsable de ti. ¿Quién es responsable de ti? Si tú estás soltera y vives en casa de tus padres son responsables de ti. Si estás soltera y vives sola, tú eres responsable de ti, pero no tu novio. Cuando ya están casados y se hace este pacto matrimonial, entonces sí, tu esposo es responsable de ti. Pero en el noviazgo no es así. ¿Por qué? Porque podemos ser novios un buen rato, pero podemos terminar también. ¿Y dónde quedó la responsabilidad? ¿Y dónde quedó el cobijo? ¿Y dónde quedó la contención? No puede ser así, no es así, eso no es bíblico. Porque al primero con el que tienes que someterte si estás soltera es a tu padre, y si no es a tu padre, es a Dios.
Entonces no puedes darle el lugar a un hombre que no ha hecho un compromiso contigo, que no ha hecho un pacto matrimonial contigo, y darle ese poder que solamente le corresponde a Dios en ese momento. El sometimiento en el matrimonio es ese cobijo, ese sostén, esa contención. ¿Por qué? Porque Él es responsable de mí. Si algo me pasa, Él es el que va a sacar la cara por mí. Si yo tengo un problema, Él es el que me va a ayudar a resolverlo. Si me enfermo, Él es el que me va a cuidar. Por eso es ese sometimiento, porque Él es responsable de mí. Me contiene, me cobija. Otro de los sinónimos es me afirma. Es muy bonito porque estoy al cuidado de alguien más. Es como Dios me cuida a mí. Si es un hombre que me está reflejando a Dios, claro que lo va a hacer, lo tiene que hacer porque es su deber amarme y entregarse por mí como Cristo se entregó a la iglesia. Pero eso es en el matrimonio, no es en el noviazgo. En el noviazgo Él no es responsable de amarme y entregarse por mí, como yo no soy responsable de someterme a Él. En Génesis 2:18 dice: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. La dinámica matrimonial sería algo así. Tenemos una situación, la hablamos como matrimonio. Yo sé que soy la ayuda idónea de mi esposo, entonces yo le doy mi opinión sobre este tema. Él sabe que yo soy su ayuda idónea y escucha mi opinión. Mi esposo lo medita y se sujeta a lo que Dios dice también. Y luego él toma la decisión como líder y yo me someto, me amoldo, me resguardo bajo la decisión que él ya tomó. Y a partir de ahí lo único que puedo hacer es orar sin cesar para que todo salga bien. Claro que puede haber una imagen de esto en el noviazgo, pero con cosas muy sencillas. ¿Qué vamos a cenar esta noche? ¿Qué vamos a hacer del fin de semana? Cosas muy, muy sencillas donde yo puedo ver que él está tomando el liderazgo y él puede ver que yo me estoy sometiendo a la decisión que ya se tomó. Pero no puedes someterte a tu novio hasta que se casen. Él no tiene esa responsabilidad de cobijarte. Tú tienes que ver que él sea un líder en las cosas sencillas, porque si lo es en las cosas sencillas, va a hacerlo también en las complejas. Al primero que se tiene que liderar es a sí mismo. Si un chico que te está pretendiendo quiere ser tu novio y se despierta a las 11 de la mañana, se la pasa el fin de semana en la cama, trabaja lo que tiene que trabajar, pero no es excelente en su trabajo, yo no creo que él pueda ser un líder, porque no se está liderando a sí mismo. Obviamente no te va a liderar a ti después. Y eso tú lo tienes que ver antes de decirle si quiero ser tu novia. Y obviamente tú tienes que ser y demostrarle a él que eres una mujer que se puede someter. Tienes que practicarlo en tu soltería. Porque así como tú trabajas en la sumisión, él trabaja en su liderazgo. Antes de casarte en la soltería, tu sumisión es con tu autoridad más cercana. Pueden ser tus padres, tus cuidadores, cualquier persona que esté a cargo de ti. En Romanos 13 habla de someterse a la autoridad y lo habla tanto para hombres como para mujeres, y en ese contexto es más que nada para una autoridad de gobierno. Pero es algo que no voy a tocar ahorita en este episodio. Lo vamos a dejar en autoridad. ¿Quién cuida de ti? Llegaras a estar en el hospital, ¿quién es el que va a estar contigo? Esas son las personas. La mayoría es para nuestros padres. Hay gente que vive con sus tíos, hay gente que vive sola, pero si vive sola, pues ¿con quién corres? Esa es tu autoridad. Y lo primero que nada, pues es a los padres, pensando que tenemos unos buenos padres. Para mí esto fue crucial porque cuando lo entendí así, supe que debía practicar el sometimiento, o si no, nunca me iba a poder casar. Mi autoridad y a quien yo me tengo que someter es a mi mamá, porque mi papá no está. Mis papás se separaron y mi papá se fue a vivir a otro lugar que no sé dónde es y no tenemos mucho contacto. Él tampoco se hace cargo de mí, no es responsable de mí, entonces no puedo someterme a alguien que simplemente no está presente.
Entonces, quien es responsable de mí es mi mamá. El día que yo he parado al hospital, mi mamá está conmigo. El día que yo me he sentido mal, mi mamá está conmigo. El día que yo tengo un problema, ella es la que me ve, ella es la que responde conmigo. Entonces, mi sometimiento es con mi mamá. Cuando empecé a someterme con mi mamá, mi relación con ella mejoró muchísimo. Y no solo me someto a ella porque cuida de mí, sino que me refleja a Cristo. La obediencia a los padres es un mandato. Si vivimos bajo su potestad y sus mandamientos, tenemos que obedecerlos, mientras no manden lo que es pecado, porque es preciso primero obedecer a Dios que a las personas. Mi mamá no es alguien perfecta. Había tenido una relación muy tensa a lo largo de los años con ella, pero justo ahora que estoy trabajando el sometimiento, es como entonces ya tenemos una mejor relación. Yo no le pedí a Dios que cambiara a mi mamá. Bueno, sí, poquito. Pero Dios lo primero que me dijo es, cambia tú con ella. Y cuando yo empecé a cambiar con ella, entonces ella cambió conmigo, las dos cambiamos, las dos evolucionamos y tenemos una relación mucho mejor que la que hemos tenido por muchísimo tiempo. Y aquí sí quiero ser muy clara porque hay padres que no son buenos padres. Si tú tienes diferencias con tus papás, practica esto, te lo recomiendo. Practica tú cambiar, practica tú obedecer, practica tú conocer la palabra de Dios, saber qué está bien y qué está mal, para que entonces tú también te puedas dirigir con ellos. Va a haber momentos donde tú les tengas que poner límites, porque ya es tu vida, porque ya también tú haces un criterio propio. La cosa es que cuando tú tienes papás que son unas malas personas, que te ordenan hacer lo pecaminoso, no creo que te puedas someter a ellos y no está bien que te sometas a ellos. Yo he escuchado podcasts de gente que recibe violación y violencia de sus padres y yo no creo que tú te tengas que someter ahí. Eso puede ser contenido para otro episodio, pero no creo que te tengas que someter a alguien que te incite a hacer lo pecaminoso, que te dañe, que te violente, que te haga sentir mal física y emocionalmente. Y si ese es tu caso, pide ayuda, ríndeselo a Dios y muévete. Tienes que salir de ahí, urge. Si tu seguridad y tu bienestar están en peligro, urge. Pero si son cosas muy superficiales, muy de, pues nos llevamos mal, no nos entendemos, tenemos diferentes puntos de vista, creo que es algo que sí puedes resolver. Y es tu deber resolverlo como hijo también. Porque si bien ellos son responsables de nosotros, al final Dios nos va a pedir cuentas. A ellos les va a pedir cuentas como padres, pero a nosotros como hijos nos va a pedir cuentas como hijos también. Y tú no puedes llegar al cielo y decirle a Dios, bueno, es que mi mamá tenía que hacerlo, ella era la responsable. Independientemente de lo que haga tu mamá o no, tu papá o no, te va a pedir cuentas a ti. Y tú tienes que decir que hiciste todo lo que pudiste. Y no nada más para que en el cielo Dios diga, sí, buen hijo, está bien. No, sino para que en la vida, aquí en la tierra, la goces, estés feliz, estés tranquilo. Lo que me lleva al siguiente punto, al tercer sometimiento que va acá, que es el sometimiento a Dios. Y no lo digo como algo que valga menos, porque es el número 3. No, más bien porque todo parte de ahí. Yo puedo someterme a los demás porque me someto a Dios. Yo puedo someter a mis padres porque me someto a Dios. Yo puedo someterme a mi esposo cuando me case porque me someto a Dios. Hechos 5:29 dice, Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Mi primer sometimiento como mujer es a Dios. Y solamente puedo saber lo que Dios quiere para mí, para sus planes, para la iglesia, para mi familia, leyendo la Biblia. En el ejemplo de tu esposo, yo te decía que tu esposo te contiene, si tienes un problema él te cobija, lo resuelve. ¿Por qué? Porque él es un hombre que está reflejando a Cristo. Y para que tú llegues a conocer a una persona así, hay que tratarla, hay que conocerla, hay que platicar, hay que convivir. Pero con Dios, Él convive contigo a través de la palabra de Dios. A través de leer la Biblia, tú puedes ver cómo es Dios. No es alguien que crucificado que se quedó ahí, no. Dios no es alguien que dice, haz esto y esto y esto y es un Señor
grandote sentado en un trono. Sí, pero a lo mejor sí, pero no. Solamente conocemos a Dios leyendo la Biblia. ¿Quieres saber qué es lo que Dios piensa de ti? Que eres la niña de sus ojos, la más amada, lo mejor. Dice, wow, mi hija, estoy emocionado por ella. Tú dices, pero me he equivocado un montón. Y Dios dice, sí, pero eso ya lo olvidé. Ya lo aventé al fondo del mar, no me quiero acordar de eso, solo me traes gozo, me traes sonrisas. Dice la Biblia que hace cánticos de ti. Yo me imagino a Dios así como, qué los bonitos ojos tiene Katia. O sea, una cosa así. y piénsalo así para ti. Solo leyendo la Biblia, yo sé qué es lo que Dios piensa de mí. Solo leyendo la Biblia, yo sé que su plan para mí, su plan para mi vida es mejor que lo que yo quiero para mi vida. Solo leyendo la Biblia sé lo que Dios puede hacer. Hay varias historias de animales que hablan con los humanos en la Biblia. Si Dios puede hacer eso, ¿tú crees que no va a poder traerte al hombre que tú quieres? ¿Tú crees que no va a poder lograr acomodar todo para tener la boda que tú quieres? ¿Tú crees que no va a poder ayudarte? ¿Tú crees que no va a poder proveerte para la casa que quieres? ¿El viaje que quieres? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si Dios pudo hacer que una ciudad cayera nada más al grito de un pueblo, no puede hacer cualquier cosa. Entonces yo veo su poder ahí. Yo veo cuánto me ama. Yo veo sus planes para mí leyendo la Biblia. Porque entonces así cuando yo lo conozco a Él y lo reconozco a Él, yo entonces veo que lo que Dios me pide a mí no es nada. Someterme a mi esposo o a mi futuro esposo no es nada. Someterme ahorita a mi mamá no es nada. No estoy haciendo nada extraordinario ni nada que demande demasiada fuerza, ¿sabes? Para mí entender esto fue crucial, porque si Dios me está diciendo que cuando yo pongo mis ojos en Dios y busco el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas, y veo que parte de eso me dice, sométete, obedece a tus padres, obedece a tu mamá, pues si yo me obedezco y me someto y porque estoy buscando el reino, lo voy a hacer porque tú también me vas a dar cualquier cosa que yo desee. Esto es crucial, entiéndelo así, por favor. Yo no me puedo someter a alguien que me lleve a pecar, porque si alguien me está pidiendo algo así, eso solamente me está diciendo que él no se está sometiendo a Dios, y yo deshonro a Dios si lo hago. Como decía antes, que vi en el podcast de esta chica que decía que tú como mujer tienes que someterte a tu novio. Yo decía, no, porque las relaciones de hoy, los novios ¿qué quieren? Quieren tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y no nada más los novios, también las novias, ¿no? Pero eso no es algo que honre a Dios. Y si un hombre me está pidiendo eso, que no está honrando a Dios, y yo lo hago, yo deshonro a Dios. Yo no puedo hacer eso. Un hombre que es seguidor de Cristo, que es temeroso de Dios, quiere prosperar en su vida y quiere honrarme a mí también, y para que yo también prospere en mi vida y podamos honrar a Dios con nuestras vidas, y sabe lo que quiere y se esfuerza por tener éxito en su vida, va a querer ser mi novio, pero va a querer que honremos a Dios en nuestro noviazgo, y por muchas ganas que él tenga de tener relaciones conmigo, se va a querer esperar hasta casarnos. Y si va en serio, pues nos vamos a casar pronto. Para que entonces no hagamos algo pecaminoso y nos vaya bien. Si tú un día te quieres casar, tienes que hacer las paces con el sometimiento y empezar a practicarlo hoy. Yo estoy segura de que me quiero casar bien, con alguien bien, porque quiero estar feliz, porque quiero estar en paz, porque quiero ver a mi esposo y decir, wow, Dios me ama tanto que te entregó a mí, qué emoción, qué bonito, esto es fabuloso. Y yo dije, ok, voy a someterme a Dios. Me he sometido a Dios en muchas cosas
Y una vez, les voy a contar, el año pasado empezó a pretenderme un chico que es más grande que yo en edad. Pues prácticamente él ya tiene éxito, le va muy bien en su trabajo, tiene un lugar de autoridad y la cosa iba muy en serio, pero era un chico que yo apenas había conocido y me daba un poco de miedo porque sí era de, o sea, si yo le digo que sí, me va a pedir que me case con él y no sé, no estoy segura. Y yo le dije a Dios, Dios, me quiero someter a ti. Si este chico no es para mí, quítamelo. Quítamelo porque sí me gusta, de verdad es que sí me gusta y no sé cómo decirle que no. Así que mejor tú mueve algo y muéstrame que por ahí no es o muéstrame que por ahí sí es. Pasaron unos cuantos días y empezó este chico a tener una actitud medio rara. Se empezó a alejar, se empezó a distanciar, no sé, no lo entendía. Y luego terminó conmigo, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Ahí la vamos a dejar. Y me dolió, porque sí me gustaba. Pero ahí entendí que ese chico no era para mí. Y si yo hubiera seguido insistiendo con él, a pesar de que Dios ya me había mostrado que por ahí no era, porque yo le pedí, quítamelo y me lo quitó. Y si yo hubiera seguido insistiendo, entonces yo no estaría sometiéndome a Dios y yo no estaría obedeciendo. Estaría haciendo lo que yo quisiera y obviamente las cosas así iban a terminar muy mal. Yo llevo varios meses practicando el sometimiento con Dios, con mi mamá, y la verdad es que me he sentido muy bien, me he sentido muy feliz. Yo le digo a Dios, o sea, tú decide, tú ármame la vida, tú resuélveme, yo voy a hacer lo que está a mi alcance, yo voy a seguirte, voy a escuchar tu voz, voy a leer la Biblia para saber qué es lo que tú quieres y yo voy a seguir. Y créanme que he tenido una paz, siento descanso, me siento maravillosa porque es como ese poder, ese control, porque sé que hay alguien más que quiere lo mejor para mí y entonces yo puedo descansar y me siento tan libre, tan ligera que ay, es muy rico, es muy rico. Y ya una vez que entendí todo esto, volví con Dios y le dije, Dios, sí quiero un esposo. Ya entendí cómo es la mujer virtuosa, ya entendí cómo es el sometimiento. Creo que ya puedo ofertarlo. Si yo estoy demandando un hombre de alto valor, yo también tengo que ser una mujer de alto valor. Y lo estoy ofreciendo, lo quiero ofrecer. Y lo estoy ofreciendo primero para ti, Dios, para mi mamá. Y más adelante, cuando tú me muestres a ese hombre que me refleje a Cristo, lo voy a hacer para él también. Yo confío en él, yo no veo nada malo en el sometimiento bíblico. Porque como decía al principio, muchas mujeres piensan que el sometimiento es como obedecer y no son sinónimos. Someterse es una cosa y obedecer es otra. Si un hombre te dice, haz esto, eso es mandar. Y si quiere que lo hagas, quiere que obedezcas. No es sometimiento. Sometimiento es ceder esa decisión, ceder ese liderazgo. Para que tú te cases con un hombre bueno, tienes que ver que él sea un líder y que te refleje a Cristo desde antes del noviazgo, porque si tú ves que a un chico no te refleja a Cristo y tú le dices que sí quieres ser su novia, entonces la que está mal eres tú. Y ya es momento de redireccionarte, dejar de pensar así y entonces enfocarte en las cosas que sí valen la pena, que sí son buenas. El plan de Dios siempre va a ser bueno. Él te ama. Él te ama, Él quiere que esperes, Él quiere darte lo mejor. Por eso ninguna relación te ha funcionado, porque no quiere que te cases mal, no quiere que acabes mal. Como tú dirijas tu soltería, va a ser una oportunidad para que hagas de tu vida algo maravilloso o para que eches a perder tu vida. No la eches a perder, sométete a Dios y Él te va a dar todo lo que tú quieras. No cualquier cosa, no una, no dos, no tres, todo. Déjame un comentario si aprendiste, qué opinas del sometimiento bíblico. Si tienes dudas, me encantaría contestarlas. Y si ya cambiaste tu forma de ver el sometimiento,
Si tú tienes un testimonio de cómo te has sometido a Dios y quieres compartirlo, mándamelo a mi correo katiasanchezdector@gmail.com para que yo lea tu historia en un próximo episodio y sea de bendición para nuestra comunidad. Suscríbete si no te has suscrito, sígueme en mis otras redes sociales para que no te pierdas de ningún episodio. Comparte este episodio con todas tus amigas y si los últimos años no has sido una mujer sumisa, quiero recordarte que se vale equivocarse, se vale perder el rumbo. Tu pasado no te define, el mejor momento para redireccionarte es hoy. Nos vemos en un próximo episodio.